Hola, bienvenidos. Estamos viendo el catecismo de la Iglesia. Dividido en 4 partes, hemos visto la primera, de la creación, la redención y lo que la Iglesia proclama como su fe, credo. Hemos visto luego en la tercera parte la vida en Cristo, el propósito y el sentido de la existencia, cómo son nuestros actos. La redención operada por Dios, vivida por nosotros. Y nos queda en la segunda parte ver la economía sacra, dispensación del misterio. Eco es una palabra griega, significa en primera instancia casa, pero también entorno, ambiente. Nomos viene de nous, inteligencia, gobierno, razón, regla. Entonces, el gobierno de la casa, cómo se dispensan las diversas tareas y bienes, eso es la palabra economía. En este caso, economía sacramental es la dispensación del misterio en sí. El misterio es Dios, una verdad totalmente trascendente, tan rica que nunca podemos abarcarla íntegra, pero podemos verla por partes, progresivamente. Es un misterio en sí mismo, que si no se revela, puede conocer. Sin embargo, el misterio, Dios, ha decidido darse a conocer, se ha dispensado. Este misterio dispensado es obra de la Trinidad. El Padre, fuente y origen de la creación, que por el Hijo y a modelo del Hijo hace la creación, la criatura humana que destruye todo con su desobediencia, el Padre que envía a su propio Hijo a hacerse humano para redimir a la humanidad por medio del Espíritu Santo, que interviene en la encarnación y después de la ascensión de Cristo interviene en la vida dispensada por el Espíritu. Recordemos aquí la palabra, porque la palabra interviene mucho en eso. Hay 2 tipos de palabra. La palabra declarativa, que dice ser lo que es y dice verdad. Dice ser lo que no es, yerra. Dice lo que las cosas son. Esto es esto. Pero hay otro tipo de palabra propiamente solo de Dios, la palabra performativa. Y dijo Dios que se separen las aguas de la tierra, y así fue. Que se haga la luz, y la luz se hizo. Entonces son palabras buenas que hacen cosas. La palabra bendición, una palabra esencial para comprender esto. Bene, bueno, bien, dicere, decir lo bueno. En el caso de Dios, su palabra performativa hace las cosas buenas y nos da cosas buenas. A eso retribuimos con una palabra de bendición que toma la forma de agradecimiento. Y la liturgia es esta bendición doble, que tiene su fuente en Dios y desciende al hombre, y del hombre asciende como palabra, como acción de gracias, como ofrecimiento de los bienes recibidos. En todos los casos es Cristo quien obra en la liturgia. Liturgia, recuerden que es el servicio que presta el empleado en el imperio, es el origen de la palabra liturgo, y ha llegado a nosotros como todo servicio de la caridad, del amor. Entonces, es Cristo glorificado el que concretamente obra en la liturgia. Ya obró en su encarnación. Ahora, en la liturgia, obra el Cristo glorificado. Desde la Iglesia de los Apóstoles, cuando delega, cuando da parte de su poder a los apóstoles. Con eso se hace presente en la liturgia plena, cuando celebramos liturgia prescripta, querida por Dios. Eso es acá, en nuestro medio, en la tierra, verso. Pero se participa de la liturgia celestial, la que
celebran los ángeles, los santos y la Santísima. El ejemplo quizás más luminoso y cotidiano es esa alabanza que tributan los 24 ancianos frente al trono de Dios y del Cordero, y que tiran sus coronas a los pies de la Trinidad en adoración, alabanza, y postrados cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Lo usamos en la misa, en la Eucaristía. Cristo ya está glorificado, entonces es el Espíritu Santo el que obró durante toda la antigua alianza, anunciando la palabra, anunciando la redención, anunciando a Cristo. Obró en la redención, actuando en la encarnación del Espíritu te cubre. Y de ahí en adelante, ese Espíritu ha seguido conduciendo así. Lo que antes hablaba por medio de los profetas, sigue hablando por medio de los profetas y del magisterio de la Iglesia, preparando al pueblo de Dios y a las personas para recibir a Cristo. Es el Espíritu quien primero interviene preparando su terreno. Recuerda el misterio de Cristo. Que han llegado los evangelizadores, encontrado preparado el terreno, y en la celebración el Espíritu nos hace presente. Fíjense que nos dice rememora, recuerda, cor dice el corazón, agita en el corazón, no solo en la inteligencia. Nosotros podemos y debemos poner nuestra inteligencia, pero también nuestro afecto, y actualiza el misterio de Cristo. Es decir, es hoy, aquí, ahora, donde es esa liturgia celestial, esa liturgia que hizo el Verbo en su encarnación, la que estamos celebrando. ¿En dónde? En los sacramentos. En todos y cada uno de los sacramentos, que son de Cristo. Obviamente, Él es la fuente, es el creado y nos los ha dado. Pero nos los ha dado en su iglesia. Por eso que también son los sacramentos de la iglesia, que constituyen la iglesia, pero que también que la iglesia los dispensa. Son sacramentos de la fe, porque presuponen la fe. Sin fe no hay sacramento. Habrá un gesto mágico. Pero también el sacramento crea, fortalece, hace sólida y cimenta la fe. Son los sacramentos de la salvación. Producen, hacen efectiva en nosotros la salvación. Son los sacramentos de la vida eterna. Recibimos la vida de Dios en nosotros, la gracia, que por lo tanto es eterna, esa participación formal e intrínseca de la vida de Dios en cuanto don. Un sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Un signo, una realidad más cognoscible que remite a una menos accesible, menos cognoscible directamente. Puedo acceder a una realidad que me remite a otra. Un signo, no un símbolo. El símbolo simplemente como una señal rutera de curva, avisa que hay una curva más adelante. Un signo sensible, accesible a los sentidos, pero es eficaz. Si yo planto un cartel de curva en una ruta recta, sigue siendo una ruta recta. Pero no es bendición. La palabra de Dios es verdadera y eficaz. Hace lo que dice. El sacramento es un signo sensible y eficaz de la gracia. Participación formal e intrínseca de la vida de Dios, todo un creado. Dios nos hace participar de su vida y vivimos con la vida de Él. Tanto lo entendió Pablo que dice en un dado momento: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y no porque esté poseído o haya dejado de ser Pablo. Esto vamos a ver en detalle en el catecismo cuando entremos específicamente a una parte, a celebración del misterio, el misterio pascual, y los artículos 1 y 2 del catecismo. Nos vemos luego.